Estamos de regreso en Noticias 24. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, la desocupación a nivel nacional llegó a 9,5% en el trimestre móvil abril-junio. Esta cifra representa una baja de 2,7 puntos porcentuales en 12 meses y por primera vez disminuye de los dos dígitos desde abril del año pasado. Para hablar sobre este tema nos acompaña Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Gracias a ustedes, muchas gracias. Alejandro, primero, ¿cómo explicamos esta cifra? Se baja por primera vez de los dos dígitos, sin embargo, al parecer no son cifras tan optimistas como uno esperaría. Bueno, yo creo que esta cifra no es para estar optimista, porque hay que analizar otras variables en el mercado laboral, que ha sido el mercado más dañado desde que tenemos la crisis en Chile. Y yo incluyo en la crisis los últimos 3 meses del año 19, más toda la pandemia, donde se perdieron una cifra cercana a los 2 millones de trabajos, de empleo. Eso se recupera 1 millón y queda todavía 1 millón de personas que no tienen un buen trabajo. Y además, porque las cifras que nos entregaron hoy día reflejaron dos situaciones que esconden un poco el desempleo. Una es que la fuerza de trabajo ha disminuido, porque la gente no busca trabajo, hay varias razones, la más importante es que no tiene buenas expectativas de encontrar un buen trabajo. Y la segunda es que recién vamos remontando la pandemia que ha tenido adosado las restricciones de presencialidad, ¿no es cierto?, que muchos trabajos requieren. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cifras, primero de la calidad del empleo. Hay una gran cantidad de empleos informales, 26% de la fuerza de trabajo, que claramente es un reflejo de que no tenemos trabajo de calidad. Y segundo, y creo que es más importante, la economía no se está moviendo con la velocidad que debería, porque hay poca inversión. Y si hay poca inversión, va a ser difícil que haya trabajo de calidad. Ahora, Alejandro, quiero detenerme en un punto que usted mencionaba respecto a que la gente no está buscando trabajo. Estas 2 últimas semanas, con ya los procesos de reapertura, de desconfinamiento, hay mucho más libertad, reabren muchos locales comerciales con mayores aforos también. Sin embargo, habíamos visto durante estas semanas que a los empleadores, por ejemplo, en algunos sectores turísticos, en La Serena, por ejemplo, no estaban encontrando trabajadores para llenar los puestos que requieren para poder atender los locales comerciales, los restaurantes, todo lo que mueve el turismo en general. ¿Por qué se está generando este fenómeno? Bueno, porque hay subsidios que han sido necesarios para que las familias puedan enfrentar las duras restricciones que tuvimos por la pandemia. Esa básicamente ha sido el IFE, el ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto? Y que obviamente compite en un determinado momento con los salarios de mercado, ¿ah? Y claramente en esas condiciones cuesta a veces encontrar trabajadores. No ha pasado en todos los sectores, ha pasado en la agricultura, ha pasado en el sector gastronómico, ha ocurrido en otras latitudes también. En Estados Unidos tuvieron un problema similar, que costaba mucho encontrar trabajadores y por lo tanto hay una presión natural para que suban los sueldos y salarios. ¿Y cómo se puede contrarrestar este fenómeno o es una situación normal, esperable dentro de todo este contexto de pandemia que estamos viviendo? Yo no diría normal, pero yo diría esperable, dado que es muy difícil frente a un subsidio universal, que se paga a todo evento, ¿no es cierto?, encontrar una situación donde no compitan los subsidios con los salarios de mercado. Una solución que va ocurriendo paulatinamente a medida que la economía se recupera es encontrar salarios de mercado que van mejorando, ¿no? Pero para eso se necesita más reactivación. Los empleos de calidad vienen con la inversión, no vienen de la nada, y por lo tanto vamos a tener que esperar que el mercado laboral mejore, ¿no es cierto?, las condiciones. Y por otro lado, lo otro importante es que tiene que haber más inversión, de lo contrario no van a haber más empleos de calidad. Esa es una cuestión muy importante y ahí está la estabilidad política como un ingrediente fundamental para que haya más inversión y por lo tanto más empleos de calidad.
Ahora, volviendo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿cómo podemos interpretar las últimas cifras de este trimestre móvil abril, mayo, junio, comparándolo con el trimestre inmediatamente anterior y considerando también que en abril, mayo, junio varias comunas del país volvieron a confinarse? En el trimestre anterior veníamos, por ejemplo, de periodos de vacaciones en general. Sin embargo, en el último trimestre que está registrado por el INE tiene este efecto de las pandemias. De las cuarentenas. ¿Cómo podemos interpretar estas cifras? Bueno, el levantamiento de las restricciones va a ir lentamente impulsando a la gente a buscar trabajo con las restricciones salariales que recién comentábamos. Pero va a ser un proceso lento, y realmente lo que se requiere para que haya una reactivación más potente es que haya más inversión. Esa es la clave. La inversión es la clave, y si las empresas de cualquier tamaño no invierten más, va a ser difícil que ofrezcan salarios competitivos y que son características de los trabajos de más calidad. Es un trabajo de calidad cuando está primero que nada en el sector formal, que no está en el sector informal. No hay gente que se le paga por vender cositas de plástico en el medio del Paseo Ahumada. Son empleos sujetos a leyes sociales, con mayor estabilidad, y por lo tanto se requiere que haya un proceso de formalización en el sentido que hayan contratos, ¿no es cierto?, y salarios más atractivos. Y todavía vamos a tener un periodo en que muchas familias no encuentran un sustento, y por lo tanto yo soy partidario de que el IFE se mantenga, el ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, vamos a recorrer un periodo. Tenemos también la convencional en curso, la Convención Constitucional, y eso también impone varias dudas sobre el futuro. La más clave es que vamos a tener una elección presidencial, y en marzo va a haber un nuevo presidente, un nuevo parlamento, pero la Convención Constitucional puede decidir cambiar las reglas de las facultades que tenga el presidente y sus atribuciones, y asimismo puede cambiar de bicameral a unicameral la composición del Parlamento o cómo se organiza el Parlamento. Entonces, tenemos incertidumbre adelante, y sobre todo yo espero que esto se vaya diluyendo, esa incertidumbre, y podamos tener la oportunidad para que en el país nuevamente empiece la inversión a presionar por más trabajos de calidad. Ahora, ¿este fenómeno de falta de inversión es algo que vemos solo aquí en Chile? ¿Es un fenómeno latinoamericano, más a nivel global? ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, si hacemos la comparación con Estados Unidos, que tuvo muchos problemas con la pandemia, ¿no es cierto?, y se recuperó rápidamente con tasas de crecimiento impresionantes y con tasas de inversión impresionantes, nos damos cuenta que el ingrediente clave es la estabilidad política. Nadie duda en Estados Unidos que las reglas del juego van a continuar, ¿no es cierto?, y que pese a la batalla que hubo por la presidencia entre Trump y Biden, finalmente la economía sigue su marcha, y además es una economía extremadamente con libertad para trabajar, para invertir, para hacer negocios. Hemos tenido ayer noticia que retrocedió un poquitito la expectativa de crecimiento para el segundo trimestre. Pensábamos que iba a ser 8, fue finalmente 6, o 6 algo y 8 algo. Pero la pandemia sigue ahí con la posibilidad de que haya efectos. Pero en los países que ya están en la trayectoria de salida, ¿no es cierto?, la inversión se desarrolla, aparece el empleo de calidad, y han aparecido fenómenos parecidos, que cuesta encontrar trabajadores para los supermercados, para el sector gastronómico, etc. O sea, son similares los fenómenos, pero aquí lo importante es la aceleración, lo que se llama reactivación. Solo es una recuperación mientras no haya una reactivación, es decir, una trayectoria ascendente y vigorosa de la economía. Ahora, ¿qué podemos esperar para el trimestre siguiente? Considerando, por ejemplo, que ya estamos en muchas comunas que están incluso avanzando a la fase 4 del plan paso a paso, la fase de apertura inicial, que también permite mayores libertades, se disminuye también las restricciones. ¿Cuánto podría influir esto en las cifras que veamos en los próximos informes del Instituto Nacional de Estadísticas? Bueno, eso va a ayudar, sin duda que va a ayudar.
a recuperar, pero no va a ser una ayuda tan importante. Va a ayudar a que la gente empiece a encontrar más empleo, ¿ah? Pero aquí lo importante es que sean empleos de calidad. Y los cálculos que yo tengo es que no podemos confiarnos en que el crecimiento de este año por la baja base de comparación sea importante, porque los cálculos que tengo de crecimiento tendencial, o sea, una medida más de mediano plazo, es que la economía está en una trayectoria del 2%. 2% no alcanza para absorber la cantidad de empleos perdidos rápidamente. ¿Ah? Y eso fue ratificado por el IPOM del Banco Central, el último, que fue hace pocas semanas, que tendríamos crecimiento de 2% el año 22 y el año 23. Por lo tanto, aquí lo que falta es que venga un vigoroso crecimiento de la inversión para que de esa manera podamos salir de esa trayectoria, ¿no es cierto? Esa trayectoria que nos lleva a una tasa de crecimiento muy baja, en mi opinión, muy baja, el 2%, que no nos alcanza para mejorar sustancialmente y absorber rápidamente ese millón de empleos que necesitamos en la economía. Mirando los datos del trimestre abril, mayo, junio, ¿cuáles fueron los sectores más afectados por la desocupación? Bueno, yo entiendo que son los sectores que requieren presencialidad, ¿no es cierto? O sea, típicamente los sectores de servicios, la construcción, ¿no es cierto? Gastronomía y todo lo que conocemos que estaban cerrados o restringidos. Entonces, claramente va a haber una recuperación, va a haber posibilidades, pero mientras no venga la ampliación de la capacidad de producir de la economía, que se llama inversión, ¿no es cierto?, no vamos a tener una recuperación vigorosa. ¿Y cómo está el país respecto a la creación de empleos? Mencionaba usted que desde los últimos meses del año 2019 se venía generando un fenómeno de destrucción de empleo, algo que se agudizó también con la pandemia, pero ¿cómo estamos ahora en este factor en estos últimos meses? Bueno, yo creo que estamos estancados, ¿no? Y es parecido a lo que dijo el INE, ¿no? Porque los puros números yo creo que tienden a confundir a la gente. O sea, esta marca de que disminuimos los 2 dígitos, a mí no me sirve. A mí no me sirve mientras no vea una recuperación del empleo formal, del empleo de calidad, y mientras el crecimiento de la inversión no sea sustantivo. Como expliqué anteriormente, es difícil que se recupere la inversión cuando tenemos una dosis importante de inestabilidad política adelante. Incluso sin violencia, no estoy hablando de la violencia, que desde ya eso introduce más problemas. Estoy hablando de que el panorama de cómo se va a organizar el Estado cuando termine el trabajo de la Convención Constituyente no está claro todavía. Bueno, no sabemos nada porque no hay reglamento, no hay todavía el inicio de la discusión de los artículos, etcétera. Pero eso es clave y eso es una cuestión que se hizo mal en el comienzo, el llamado Acuerdo por la Paz. Aquí se debería haber pensado para que tuviéramos una justa posición, una elección sobre otra un poquito más coherente con lo que va a pasar en Chile en noviembre y tal vez diciembre de este año y el término de los trabajos de la Convención Constitucional. Observando todos estos factores que usted menciona, ¿es esperable que la incertidumbre se mantenga en los próximos meses? Estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso porque aunque lo quisieran hacer rápido, no vamos a tener claridad y creo que se ha demorado mucho el proceso, el articulado, sobre todo en cuestiones que son clave, que es cómo hacer el tratamiento de la inversión extranjera, cómo hacer la atribución del presidente de la República, cómo hacer la organización del Parlamento. Esos son datos muy importantes. Y además, producto de la pandemia también y de esta tragedia, hemos incrementado en forma muy importante el gasto fiscal. Cuando hay una expansión del gasto fiscal y por las necesidades que tuvimos, ¿no es cierto?, y no hay un plan claro de cómo se va a manejar la regla fiscal futura, claramente los inversionistas extranjeros que son clave en el proceso de financiamiento de la inversión empiezan a dudar si poner la plata en el país o no. Bien, Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas respecto a este último informe emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Marco.